vamos a seguir trabajando con este mismo archivo, con ese archivo con el que vimos toda la parte inicial del Excel. Vamos a hacer un repaso rápido entonces de lo que vimos esa clase, muy rápido. Vimos los diferentes menús en donde vimos que había forma de cambiar color, centrar, formatos de los números, que había forma de poner ciertos formatos condicionales, copiar, pegar. Vimos el menú insertar donde podíamos insertar gráficos y podíamos insertar otras cositas. El menú dibujar donde podíamos hacer trazos, fórmulas. Entonces vimos que existía la función de insertar funciones y que podíamos encontrar los demás tipos de funciones con los que vamos a trabajar nosotros. El menú datos, que es un menú con el que vamos a trabajar también bastante de la segunda mitad del curso. La segunda mitad del curso vamos a trabajar mucho con esa parte del menú de datos. Vimos el menú revisar, que entonces hablamos que podíamos agregar notas y comentarios. Sin embargo, con el menú clic derecho también podemos hacer algunas cositas, como cortar, copiar, pegar, insertar, eliminar, agregar notas y comentarios y demás, que son cosas que vamos a ir haciendo a medida que va a ir pasando el tiempo y a medida que vayamos entonces trabajando. ¿Tienen de pronto alguna pregunta con respecto a la clase anterior? Algo que haya quedado por ahí de pronto como alguna inquietud o algo que quieran que profundicemos. O todo quedó muy claro. Sí, profe, claro. Pues de mi parte sí. Sí, profe, claro. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con cositas básicas del Excel. Cosas básicas como, por ejemplo, escribir en una celda. Entonces nos vamos a parar en la celda A9 y vamos a escribir curso de Excel. Vamos a dejarlo ahí como curso de Excel. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Nos paramos en la celda A9. No necesitamos darle doble clic, sino que simplemente derecho podemos escribir curso de Excel y para poder que él nos acepte le vamos a dar Enter. En el momento en que le damos Enter, él ya nos cambia de celda y ya con eso entonces dentro de esa celda quedó el texto. Si nos volvemos a ubicar en la celda A9, podemos ver que en la parte superior encontramos una barra en la cual podemos editar el texto que nosotros tenemos. Entonces ahí podemos colocar dos puntos y podemos colocar jueves, por ejemplo, ¿sí? Para poder editar. O existe otra forma de editar lo que ya tenemos en el Excel, que es dándole doble clic. Entonces me voy a parar en la celda A9 y le voy a dar doble clic y voy a borrar eso que acabé de escribir en la barra superior, ¿sí? Son dos maneras entonces de poder editar las celdas que nosotros tenemos. Son dos maneras de modificar el texto, ya sea con un doble clic sobre la celda para poder trabajar o con la barra superior que nos va a permitir modificar el texto. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en cómo nosotros escribimos y editamos celdas en el Excel, que va a ser fundamental porque va a ser lo que vamos a trabajar o lo que vamos a hacer de ahora en adelante, editar y trabajar con celdas. Entonces, vamos ahora a eliminar eso que acabamos de escribir en la celda 9. Tengo dos posibilidades. Lo puedo hacer con la tecla borrar del teclado normal o con la tecla suprimir, cualquiera de las dos. Vamos entonces a trabajar con el primer atajo. ¿Cuál es ese primer atajo que vamos a trabajar el día de hoy? Control con la mano izquierda, Control Z. Entonces, con el dedo pequeñito vamos a apretar Control y con otro dedo vamos a apretar la Z. Que ese atajo básicamente lo que nos está diciendo es devolver una acción anterior. ¿Esto para qué? Para que podamos practicar borrar, ya sea con la tecla borrar o con la tecla suprimir
Y con eso aprovechamos entonces también a aprender un atajo. Control Z. Control y la Z. Ese control Z básicamente, ¿qué nos va a hacer? Nos va a regresar tantas acciones anteriores como veces yo apriete la Z. Entonces, si yo aprieto 2 veces, en este caso, pues miren que él se me está devolviendo hasta lo que ya habíamos hecho, ¿sí? Entonces, esto es muy útil porque hay veces, sin querer, eliminamos cosas, movemos cosas en el Excel y necesitamos devolvernos. Y a la hora de devolvernos no sabemos cómo lo podemos hacer. Entonces ya sabemos que en este caso tenemos un atajo que es el atajo Control Z. Con el Control Z nos podemos devolver. Bueno, entonces, en este caso, entonces vamos a dejar curso de Excel. Y ya sabemos que lo podemos entonces borrar, modificar y demás. ¿Listo? Bueno, ahora, otra cosa fundamental que tenemos nosotros en el Excel es el nombre de las hojas. Entonces, acá en el nombre de la hoja, ya por defecto nos aparece habitantes, porque así dejé guardado el archivo. Entonces, como el archivo ya estaba guardado así por defecto, pues nos va a aparecer habitantes. Sin embargo, si yo le quiero cambiar el título a esa hoja, yo simplemente le doy doble clic. Que me salió un error porque no tiene nada. Le voy a poner población. Y en el momento en que yo le doy doble clic, puedo cambiar ese título. Puedo cambiar esa palabra. Y simplemente le doy enter. Simplemente le doy enter para confirmar. Entonces ahí tenemos las dos hojas, ¿sí? Tenemos una hoja y otra hoja, población y comida por día. Tenemos dos hojas diferentes. Sucede que el Excel nosotros lo llamamos usualmente libro de Excel. ¿Por qué lo llamamos libro de Excel? Pues básicamente porque un libro se compone de varias hojas y el Excel nosotros lo podemos componer de diferentes hojas. En este caso es un libro que se compone de una hoja que se llama población y de una hoja que se llama comida por día. Sin embargo, yo puedo agregar hojas adicionales si lo necesito en mi libro. ¿Dónde lo voy a hacer? Acá en la parte inferior encuentro un más que cuando pongo el cursor encima, él me va a sacar como un cuadrito de diálogo donde me dice hoja nueva. Entonces yo le puedo dar clic ahí y él me va a agregar una hoja nueva. Él generalmente por defecto me va a agregar las hojas nuevas con hoja y un número. Hoja 1 en este caso, si agrego otra va a ser hoja 2, si agrego otra va a ser hoja 3 y así sucesivamente. Y yo le puedo cambiar los nombres, ensayo 1, ensayo 2 y ensayo 3 a las hojas para poder cambiar los títulos y poder saber qué información tengo yo en cada hoja. Que es muy importante, que es muy, muy, muy importante. Es muy importante entender que el nombre que yo le pongo a cada una de las hojas debe ser un nombre que a mí me indique o me explique qué información tengo yo. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner nombres muy largos. Yo tengo que ser muy específico en las hojas de Excel. Entonces, a medida que yo voy poniendo los nombres, pues voy sabiendo qué voy a tener en cada uno. ¿Listo? Voy a agregar más hojas, voy a agregar muchas más hojas simplemente para mostrarles algo. Miren que en este caso yo ya tengo una cantidad de hojas y no las puedo ver todas. Entonces, como yo no las puedo ver todas, acá me aparecen 3 punticos que a medida que yo le doy clic en los 3 punticos, él se me va desplazando. Es como si fuera la barra lateral que tenemos, la barra para movimiento lateral. Solo que acá nos aparecen 3 punticos. Entonces, en esos 3 puntos,
yo me puedo desplazar para poder navegar entre las diferentes hojas. Pero yo en este caso agregué muchas hojas y no las voy a necesitar todas. Solamente voy a necesitar las hojas población y comida por día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eliminar las otras hojas. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente lo hago con clic derecho y le doy eliminar. Clic derecho y eliminar. Y así puedo eliminar todas y cada una de las hojas que me sobran en este caso. Que yo las agregué simplemente para el ejemplo, para poderles mostrar que cuando yo tengo un libro de Excel muy grande, pues mis hojas no se van a ver todas y voy a necesitar desplazarme entre las barras laterales. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Acabamos de ver cómo borrar texto, cómo editar texto dentro de las celdas. Acabamos de ver un atajo que es el control Z para regresarnos en una posición. Acabamos de ver cómo agregar hojas, cómo editar títulos de hojas y cómo eliminar hojas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien, listo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es muy importante? Vamos a comenzar ya a trabajar un poquitico con los datos. En la parte inferior derecha, pueden ver que hay un más, donde está mi cursor hay un más y hay un menos, y hay como una barrita que dice 100%. Esa barrita me permite a mí alejar o acercar el tamaño de los datos que hay en la hoja. Si yo necesito que se vea más grande, posiblemente en este caso yo, para poder que ustedes me vean mejor, lo tengo que agrandar un poco, ¿sí? Entonces le voy a apretar el botoncito de más, que es un acercar, para poder que él se me acerque en la pantalla. Y el menos para poder alejar cuando tengo muchos datos. En este caso, pues se ve demasiado pequeño. Ahí no sé, ni yo alcanzo a ver lo que hay ahí en cada uno de esos datos. Entonces, uno lo puede adaptar al tamaño que necesite. Entonces, son también funciones básicas del Excel que nosotros necesitamos conocer porque vamos desde lo básico hasta lo complejo. Y en este punto, pues entonces entender que también hay forma de agrandar los datos, de agregar hojas y demás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a parar en la celda F3, que es este 39, y voy a seleccionar todos estos datos. ¿Cómo lo hago? Con clic sostenido hasta el 125. Y los voy a borrar. ¿Por qué? Porque ya está calculado y ya está hecho el ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Pero la intención de que ya esté calculado es que lo podamos borrar para poder explicar algo muy importante en el Excel. Y es, yo seleccioné, en este caso, 5 datos. Esos 5 datos, si yo necesito borrarlos todos, lo tengo que hacer con la tecla suprimir. Si yo aprieto la tecla borrar, la que utilizamos normalmente para borrar en Word, en PowerPoint, en el Excel, solamente me va a borrar el primer dato. Y los otros datos, pues los voy a tener que borrar uno por uno, ¿sí? Porque él entiende con la tecla borrar que solamente va a borrar un dato, ¿sí? Entonces yo selecciono todos los datos y necesito borrarlos con la tecla suprimir para que me los borre todos. Entonces, muy importante esto, chicos. Cuando yo voy a borrar un conjunto de datos, utilizo la tecla suprimir. Cuando voy a borrar un solo dato, puedo utilizar o suprimir o la tecla borrar. Ahí hay una diferencia muy grande porque eso nos ayuda a trabajar rápido. Y el tiempo en el Excel es demasiado valioso. Cuando estamos trabajando en Excel, el tiempo es oro. Y por eso es que utilizamos atajos, movimientos y demás para poder nosotros trabajar de manera eficiente en el Excel, en estas tablas. Entonces ya acá borramos. Entonces vamos a seleccionar nuevamente. Los que no lo hayan hecho, vamos a seleccionar y vamos a apretar la tecla suprimir para borrar todos esos datos. Y ahora lo vamos a complicar un poquito más,
Porque en este caso seleccionamos con el mouse, es decir, utilizamos la mano derecha, el clic sostenido, con ese clic sostenido seleccionamos, pero ahora lo vamos a hacer con el teclado. Entonces, nos vamos a parar en la celda B7, que es el total de bebés, donde está el 23, y vamos a seleccionar con el teclado hasta el 35. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan que en la clase del martes nosotros apretamos la tecla control con nuestra mano izquierda y con nuestra mano derecha la flecha hacia la derecha? ¿Sí? Entonces eso nos permitía ir hasta el 35. Ahora voy a apretar control y con la mano derecha la tecla a la izquierda y se me va a ir hasta el total. Porque él entiende que esa instrucción es ir al primero o ir al último dato que haya en una tabla. Sin embargo, yo también puedo utilizar esto para poder seleccionar celdas y que sea mucho más eficiente. En este caso, entonces, me voy a parar en donde está el 23, en la tecla B7, y con mi mano izquierda voy a apretar Control con el dedo gordito y Shift con el siguiente dedo, ¿sí? Control Shift al mismo tiempo y los mantengo sostenidos. Entonces, este va a ser la posición en que voy a tener mi mano. Control Shift y voy a apretar a la derecha. Y miren que él inmediatamente me selecciona todos los datos, 23, 24, 43 y 35. Es una manera muy eficiente de hacerlo con el teclado. En este caso, pues tenemos una tabla de 5 por 5, 5 por 4, 5 por 5, que es muy sencillo de trabajar con el mouse. Pero más adelante que trabajemos con 1000 datos, cuando tengamos que seleccionar 1000 datos, ¿vamos a empezar a bajar con el mouse? No, eso no es eficiente. Entonces, nos paramos nuevamente en B20, en B7, la celda B7, con mi mano izquierda, control, con mi mano izquierda, perdón, control shift al mismo tiempo, control shift al mismo tiempo, y con mi mano derecha, flecha a la derecha, para poderlos seleccionar todos. ¿Sí les dio o a alguien no le dio? A todos nos Sí, dio. profe, sí me dio. Sí, profe. Profe, sí me dio. Perfecto. Sí, profe. Bueno, muy importante, si a alguien no le da, que porfa levante la mano y nos diga y nos cuente para poder que vayamos al ritmo todos. Si nos perdemos en esto, más adelante nos vamos a perder en otras cosas. Bueno, no lo vamos a borrar todavía, porque esto nos va a servir para hacer otra parte del ejercicio, que en este caso es, nos vamos a parar en B7 y ya no vamos a apretar Control Shift con la mano izquierda, sino que vamos a apretar solamente Shift, ¿sí? Solamente Shift y el botón a la derecha. Y vamos a ver que en este caso puedo avanzar uno a uno. Es decir, tantas veces como yo apriete la tecla de la flecha a la derecha o la tecla al lado izquierdo, él se me va a mover. Si yo lo aprieto hacia arriba, él se me va a mover hacia arriba y si yo lo aprieto hacia abajo, él se me va a mover hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este caso lo estábamos haciendo solo con Shift. Lo repito nuevamente. Con mi mano izquierda, solamente Shift y voy a apretar 4 veces para poder llegar hasta el 35. Entonces, en el 1 es más eficiente porque seleccionamos todos los datos. En el otro vamos uno a uno. También es eficiente porque en algunos casos lo vamos a necesitar. Más adelante, cuando hagamos otro tipo de ejercicios, nos daremos cuenta que ese poder avanzar uno a uno va a ser muy importante en algunas situaciones o en algunos casos puntuales. Bueno, entonces vamos a seleccionar esos datos y le vamos a dar suprimir para que los borremos, para poder que lo dejemos limpio, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a dejar la base de datos limpia desde el total. ¿Y qué tenemos? Entonces tenemos una base de datos que tenemos que organizar, que tenemos que agregar la población, tenemos que agregar unos formatos, vamos a ponerla visualmente llamativa.
vamos a poner formatos, en fin, vamos a trabajar con ella. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a trabajar fue lo primero que les dije que íbamos a hacerlo una vez y no lo vamos a volver a hacer. ¿Y qué es? Vamos a seleccionar las teclas, las celdas A1, B1, C1, D1 y E1. No lo estoy haciendo con el mouse, lo estoy haciendo solamente con el teclado. ¿Cómo lo estoy haciendo con el teclado? Entonces, Shift y 1, 2, 3, 4. 4 veces apreté la tecla a la derecha para poder seleccionar todas esas celdas. Y vamos a ir al botón, en el menú inicio, en el botón en la parte superior, combinar y centrar. ¿Para qué? Para que combine y centre esos datos, esas celdas, perdón, y en todas las celdas me aparezca la palabra población, que va a ser el título que va a tener nuestra tabla. ¿Sí? Y vamos entonces a ponerle eh, ese combinar y centrar, de tal manera que ya no queden 5 celdas, sino que quede una única celda con un título único. Qué pena, chicos. Chicos, regálenme un segundo, mando acá un mensajito. Chicos, qué pena, me regalan un segundito que necesito atender una llamada que es urgente del otro trabajo, me está llamando la jefe. Qué pena con ustedes, un segundito, por favor.
Chicos, qué pena con ustedes. Necesitaba responder esa llamada, si era algo importante. Bueno, qué pena, continuemos. Entonces, estábamos hablando entonces de combinar y centrar las celdas. Y en este caso, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ponerle formato a esta tablita, vamos a empezar a trabajar un poquito más con esta tabla para que la pongamos bonita, para que empecemos a practicar lo que vimos en los diferentes menús la clase pasada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a este título de población le vamos a colocar negrita, entonces lo vamos a hacer desde el botón superior, ¿sí? Desde el botón superior, o existe otra manera, que es el otro atajo que vamos a conocer el día de hoy. Mano izquierda, control, mano derecha, letra N, y él inmediatamente pues me va a poner la negrita. Control N es otro de los atajos que tenemos o con los que podemos trabajar fácilmente en el Excel. Digamos que algunos de estos atajos son atajos que utiliza el paquete ofimático completo, es decir, PowerPoint, Word y Excel. Entonces, son, digamos que atajos que nos sirven para cualquiera de estos de estos software o de estas paquetes pues que tenemos nosotros de Microsoft, el paquete ofimático, el Office. Entonces, bueno, en este caso le ponemos el título, lo ponemos negrita y vamos a cambiarle el tipo de letra. Ustedes le van a poner el tipo de letra que quieran. Yo le voy a colocar el Times New Roman. Lo voy a poner Times New Roman, solamente al título. Lo estamos haciendo exclusivamente con el título, Times New Roman. Y le vamos a agrandar el tamaño, pero no lo vamos a buscar desde el menú de agrandar tamaño, sino que lo vamos a hacer desde aumentar tamaño de la fuente, desde el botón que hay en la parte derecha de ese numerito 11 que tenemos. Si ustedes le aprietan una vez, se van a dar cuenta que él va a crecer al número 12. Y si otra vez va a crecer al número 14, al número 16, y él va a ir creciendo en esos tamaños. Lo vamos a dejar en el tamaño, vamos a dejarlo en el tamaño 12. Dejémoslo ahí, 12, un buen tamaño. Bueno, entonces, en este caso, vamos entonces a ponerle colores, ¿sí? Vamos entonces a empezar a agregarle colores, a ponerle formato. A este título de arriba yo le voy a poner un azul un poquitico más oscuro. ¿Por qué? Porque ya se vienen los títulos y a los títulos entonces yo les voy a poner un azul un poco más clarito, los voy a centrar, entonces vamos a hacerlo desde el botón centrar, aquí en la alineación, centrar, y les voy a poner cursiva. Entonces, ¿qué fue lo que acabo de hacer? Me voy a ir nuevamente hacia atrás. Voy a seleccionar todos los títulos. Como es una tabla pequeña, lo puedo hacer directamente con el mouse o lo puedo hacer con el teclado. Con el teclado si lo hacen, si van a apretar, si se ubican en la celda A2, mano izquierda, Control Shift. Si ustedes van a apretar tecla de la flecha al lado derecho, lo van a tener que hacer dos veces porque él solamente les va a reconocer hasta bebés y luego les va a reconocer hasta ancianos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en la celda A2 no tenemos, no tenemos texto. Entonces él reconoce que ahí hay una tabla de por sí sola. Entonces si yo le doy Control Shift al lado derecho, él va a decir, listo, llegué al final de la tabla. Le tengo que volver a dar para que él vuelva y reconozca el otro final de la tabla. ¿Sí? Entonces, muy importante porque eso también va a ser funcional cuando estemos trabajando bases de datos. Entonces, bueno, ya seleccioné los títulos. Le voy a poner un color, un azul más clarito. Voy a centrar los títulos y le voy a poner cursiva. Bueno, digamos que esta tabla
no nos va a quedar tan bonita porque le vamos a trabajar, a esta tabla le vamos a aplicar muchos formatos diferentes para que practiquemos toda esa cantidad de formatos que hay en ese menú inicio, ¿sí? Pero ya con esto ustedes van entendiendo cómo pueden ir modificando esa, esa, esa imagen de las diferentes tablas o bases de datos, que a largo plazo termina siendo irrelevante porque de cierta forma la información ya no se muestra tanto en tablas, sino que se muestra más en gráficos. Entonces, muchas veces estas tablas de datos, así las pongamos muy bonitas, estas bases de datos, así las pongamos muy bonitas, pues vamos a terminar presentando el Power BI. Entonces, de cierta forma, terminamos perdiendo tiempo poniendo la bolita, cuando realmente tenemos que invertir ese tiempo es en poner el Power BI bonito, ¿sí? Bueno, y con las ciudades y el total, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a seleccionar todos esos datos, pero en este caso lo voy a hacer con Control Shift, flecha hacia abajo, ¿sí? Control Shift, flecha hacia abajo, ya no hacia la derecha, sino la flecha hacia abajo. Control Shift, flecha hacia abajo, y ya ahí los pude encontrar todos, los pude seleccionar todos. Le voy a poner otro tipo de letra, le voy a poner Arial, le voy a poner tamaño 9, tamaño de letra 9, le voy a poner un tamaño de letra más pequeño, y la voy a poner subrayada con un colorcito verde, ¿sí? Colorcito verde. ¿Qué es importante entender, chicos? En este caso, cuando ustedes tienen un texto subrayado, eso nos puede dar la falsa idea que ahí existe un link. ¿Cómo un link? Entonces, espérenme, yo por acá me robo el link, este link. Entonces, miren que si yo le doy, yo agregué un link, ese es el link de la encuesta, de la asistencia. Si uno agrega un texto subrayado, uno puede llegar a entender que eso es un link y puede llegar a generar confusión. Entonces, hay otro tip. Este subrayado no se utiliza siempre. Digamos que en casos muy específicos se utiliza y cuando realmente queremos demostrar algo muy importante para que no se vaya a confundir con un link. Porque las personas podrían pensar que si vienen a Medellín y le dan clic, pues eso les va a llevar a otro lado de información. ¿Por qué? Porque yo puedo agregar hipervínculos dentro de las tablas de Excel. ¿Cómo así? Yo puedo colocar un vínculo en Medellín y que me lleve a una hoja que se llame Medellín con información, por ejemplo, de la ciudad de Medellín. Entonces, por eso es importante entender cuándo utilizamos el subrayado y cuándo no utilizamos el subrayado. En este caso lo vamos a utilizar porque estamos trabajando con la base de datos, ¿sí? Ahora bien, vamos a darle doble clic entre la A y la B, entre la columna A y la B. Entonces se paran entre la columna A y B hasta que el cursor ya no sea una flecha, perdón, una cruz gruesa blanca, sino que se vuelva una cruz negra, como con flechitas a los laterales, y le vamos a dar doble clic para que él se nos actualice al tamaño máximo. En este caso, el tamaño máximo es el de curso de Excel. Vamos a borrar eso de curso de Excel y le vamos a dar doble clic nuevamente para que él se nos ajuste en columna. Que esto también nos va a ayudar más adelante a ajustar. Y lo vamos a hacer con todas las columnas, con la B, con la C, con la D y con la E. Siempre, siempre, siempre que ustedes vayan a querer ajustar el tamaño de una columna, lo van a hacer del lado derecho de la columna. Es decir, si yo quiero ajustar el tamaño de la columna A, lo voy a hacer entre A y B. El tamaño de columna de B, entre B y C. ¿Sí? Entonces, ahí ya ajusté los tamaños de las columnas. ¿Vamos bien ahí? ¿Todos vamos bien? ¿Alguien se quedó? ¿Alguien necesita que repitamos algo?
Profe, sí, puede repetir qué pena lo de la población y los bebés, pues lo de los dos titulitos. ¿Qué de los títulos? ¿Qué puntualmente necesitas de los ¿Cómo títulos? fue que lo cambió? Es que no lo anoté, qué pena. Esta parte, estos dos. Sí, señor. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Le cambié la letra, ¿sí? Le puse Times New Roman. ¿Por qué le puse esa letra? Pues porque es una letra que ya de por sí sabemos que existe, ¿sí? Le cambié el tamaño, le puse tamaño 12 y le puse negrita. Recuerden que ese negrita puede ser con un atajo control N. Y los otros títulos, bueno, y le puse un azul más oscurito, ¿sí? Que fue un azul un poquito más oscuro. Que yo le quiero quitar ese color azul, entonces puedo ponerle un color blanco, pero me va a quedar color blanco, o le puedo colocar sin relleno para que me aparezca sin relleno. Entonces, en este caso le voy a colocar un azul un poquito más oscuro. Y los otros títulos les voy a colocar cursiva en la letra K, los voy a seleccionar. Les voy a colocar un azul un poco más claro para que se me diferencie de ese título superior que yo tengo y los voy a centrar. Entonces ahí les puse centrado, ¿sí? Que fue lo que hicimos con estos títulos. No sé si Susana, si lo alcanzaste a notar o falta algo, faltó Sí, algo. profe, muchas gracias. Listo. Chicos, recuerden, vuelvo y Profe, les doy las... Hola. qué pena. De pronto me podría repetir lo que usted dijo ahí de las celdas, de la flechita de agrandar y eso. Sí, claro que sí. Porfa, y gracias. Entonces, Susana Ospina, cuando yo me paro, por ejemplo, entre F y G, ves que el cursor se cambia de forma. Ya no es una cruz blanca, sino que es una cruz negra como con flechitas laterales. ¿Lo logras ver? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando yo me paro ahí y dejo el clic sostenido, yo puedo cambiarle el tamaño a mi voluntad. Y cuando ya logro el tamaño que yo quiero, pues entonces suelto el clic, ¿sí? Y ahí puedo yo agrandar o disminuir el tamaño de las celdas. ¿Qué es muy importante? Siempre que yo vaya a agrandar o a achicar el tamaño de una celda o de una columna en este caso, lo tengo que hacer desde la parte derecha. Entonces, de la A lo tengo que hacer entre la A y la B, de la B entre la B y la C, siempre desde la parte derecha de la celda. Desde ahí es de donde. Porque si yo quiero agrandar, por ejemplo, la F y lo hago desde antes de la F, lo que voy a hacer es que voy a agrandar la E. Bueno, entonces eso por ese lado. Con las filas lo voy a hacer desde la parte inferior, ¿sí? Entonces, si yo necesito agrandar el tamaño de la fila 2, lo voy a hacer entre 2 y 3. De la misma manera en que lo hago con la columna. Ah, bueno, profe, Y muchas gracias. listo, Susana. Y lo otro es, si yo tengo una columna de un tamaño muy, muy amplio, mira que ancianos se pierde dentro de esa columna E tan grande. ¿Qué puedo hacer yo? Me paro entre E y F y le doy doble clic. Y él solito se me va a adaptar al tamaño del texto más largo que yo tenga, que en este caso es ancianos. Si yo le borro la palabra ancianos y vuelvo y lo hago, miren que él se me va a adaptar al tamaño del número 12, ¿sí? Entonces, en este caso, ya ahí adaptamos las celdas, las columnas al tamaño. ¿Está bien, Susana? ¿Esa era la duda? ¿O tienes algo más? Sí, profe, así saben, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ahí vamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, vamos a hacerlo con el mouse normal, clic derecho, perdón, clic izquierdo, clic normal, población y vamos a seleccionar hasta total. Entonces vamos a seleccionar hasta total. Hasta total. Y vamos a agregarle todos los bordes. Todos los bordes, básicamente, ¿para qué es? Para que él ya me quede como una tablita, como la tenemos en este caso. Una tablita
con colores, con celdas delimitadas, con marcos delimitados. Entonces lo voy a volver a hacer, selecciono todos y voy a bordes, despliego la flechita, tengo muchas opciones y le voy a decir todos los bordes. Le voy a decir todos los bordes. ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso, ya tenemos una tablita de cierta forma estructurada. Hola Isabela, cuéntame. Hola, profe. Una Hola. pregunta. ¿No hay Sí. como como unas teclas pues en el teclado que se pueda seleccionar toda la tabla que uno tenga? Sí, sí la hay. Sí hay una forma, muy buena pregunta, porque esa es la intención de los atajos. Pero sucede, Isabela, que nosotros tenemos un error en esta tabla. ¿Y cuál es el error de esta tabla? Este primer centrar, combinar y centrar, ¿sí? Como tenemos un combinar y centrar, el atajo no nos va a servir, que lo vamos a trabajar más adelante. Por eso les decía, esto nos complica mucho la vida con muchas cosas. En este caso, el atajo no nos va a funcionar. ¿Cómo si nos va a funcionar? Si nos separamos en población, control shift, flecha hacia abajo, control shift, flecha hacia abajo y flecha hacia abajo 2 veces, pues lo vamos a poder seleccionar todo, ¿sí? En ese sentido, sí. Pero el atajo para la tabla completa, que fue la pregunta que me hizo Isabela, no lo podemos utilizar todavía. Ah, ok, listo, gracias. Listo. Pero entonces, Isabela, en este caso, para hacerlo rápido, para no tener lo que hacer con el mouse, ¿qué es lo que vas a hacer? Mano izquierda, control shift, mano derecha, 2 flechitas hacia abajo. Mueves hacia abajo y listo. Y ahí te va a poder seleccionar. ¿Por qué tiene que ser control shift? Entonces, hemos trabajado 2 cositas. Control es simplemente para desplazarme y para moverme entre la tabla. Si yo tengo control apretado solamente, control, y me muevo con las flechas es para desplazarme. Mientras que si yo utilizo control shift al mismo tiempo, es para seleccionar de manera rápida. Entonces el control es para moverme, el control shift es para seleccionar rápido. Entonces para que lo anoten por ahí, porque eso también, esa diferencia también es muy, muy, muy importante. Bueno, entonces en este caso pudimos hacerlo también con teclado, pero sin el atajo de tabla completa. Porque voy a hacerlo, no les voy a decir todavía el atajo, lo vamos a ver más adelante, pero miren que si yo utilizo el atajo, ¿qué hizo? Me seleccionó toda la columna A, B, C, D y E hasta el final. Miren que todo está seleccionado. Estoy bajando con el scroll del mouse y miren que todo está seleccionado. Entonces, por eso le decía a Isabel hace un momento que ese atajo no nos va a servir. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar solamente los números. Nos vamos a parar en la celda B3 y vamos a seleccionar los números solamente. 5, 7, 15, 12, 6, 4, 10. Todos esos números los vamos a seleccionar. No lo vamos a hacer con el mouse. No lo vamos a hacer con el mouse. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apretar Control Shift con mi mano derecha, mi mano izquierda, perdón, Control Shift con mi mano izquierda. Voy a apretar una vez hacia la derecha y voy a apretar una vez hacia abajo. Entonces miren que acá el que me hizo se me fue hasta el final y se me fue hasta el final. Lo vamos a volver a hacer. Me voy a parar en la tecla B, en la celda B3, mano izquierda, Control Shift, mano derecha, una vez a la derecha, mano derecha, una vez hacia abajo. Y me seleccionó todos los números. Entonces, ahí ya lo pude hacer de una manera rápida, sin necesidad de utilizar el mouse. Digamos que a mí este curso de Excel, hay casi que la última actividad que cuando sea presencial, porque acabamos de hacer como algunos tallercitos, simplemente como para que practiquemos,
Y la última actividad o la penúltima actividad, a mí generalmente cuando estamos presencial me gusta hacerla desconectando los mouse para que cada uno practique ese tema de manejar el Excel con el teclado. Entonces, es muy interesante. Si lo quieren hacer, si ustedes se quieren exigir un poquito más adelante, ya cuando tengamos bastante práctica con esto, sería fabuloso que pudieran desconectar el mouse y pudieran trabajar exclusivamente con, con el, con el teclado. Bueno, entonces ya seleccionamos todos los números y los vamos a centrar, simplemente los vamos a centrar. Los vamos a dejar ahí centraditos, bonitos. ¿Y qué más vamos a hacer? Les vamos a agregar un decimal. Un decimal. ¿Cómo le agregamos el decimal? Entonces nos vamos acá al formato de número y donde está el botón agregar decimal, aumentar decimales, le vamos a aumentar un decimal. Lo vamos a dejar así. 5,0, 7,0, 15,0, 12,0. Listo, chicos, vamos bien ahí, ¿todo bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo. Bueno. Ahora, entonces, vamos a comenzar a trabajar con el Excel en términos numéricos. ¿Y qué es en términos numéricos? Entonces, vamos a agregar acá otro título, total. ¿Sí? Total, vamos al lado de ancianos, vamos a agregar otro total. Y vamos a seleccionar, no sé, nos vamos a parar en cualquiera de estas celdas que tiene números, en cualquiera de ellas. Y vamos a ir a la función copiar formato en esta escobita que está aquí en la parte superior, esta escobita que está acá arriba. Le vamos a dar copiar formato. Copiar formato. Y miren que el cursor cambió y tiene como una especie de brochita. Entonces, ahí vamos a seleccionar todas las celdas para que haga ¿qué? Para que él me copie el formato. ¿Qué es copiar formato? Que esto que yo ya hice de centrar los números, ponerle bordes, ponerle un decimal, no me toque hacerlo nuevamente acá uno por uno, sino que él simplemente me tome ya ese formato y me lo copie completamente. ¿Sí? Y ya, entonces, si yo agrego un número ahí, por ejemplo, el 5, miren que me va a quedar centrado y con un decimal. A todos nos dio copiar formato. Sí, ¿O profe. alguien Sí, no le dio? profe. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar a sumar. Vamos a sumar el total de Medellín, ¿sí? Vamos a decir cuánto es la población total de Medellín en este caso y lo vamos a poner en total. Entonces, uno normalmente en una calculadora que haría, y uno puede utilizar el Excel como una calculadora si uno quisiera, ¿qué haría uno? Pues pondría más 5, más 7, más 15, más 12, y él me va a dar el resultado que es 39. ¿Sí? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de darle una instrucción al Excel y decirle, haga una suma. Utilizar el Excel como una calculadora, pues no tiene sentido porque tenemos calculadoras para eso. Tenemos la calculadora del celular y demás. Hace muchos años trabajaba yo para una empresa y recuerdo que a un chico le pedimos que por favor nos sumara unos valores que habían en el Excel que le estaba presentando y sacó su celular, tomó la calculadora y empezó a sumar y escribió el resultado. Digamos que fue que ahí el chico pasó una vergüenza pues por lo que hizo, porque realmente ese tipo de cosas no las debemos hacer. Entonces, uno acá, ¿qué es lo que hace? Uno le da instrucciones al Excel para que haga operaciones. Muy importante, yo al Excel siempre le tengo que dar una indicación
para que él entienda que tiene que operar. ¿Operar qué? Cualquier cantidad de cosas, funciones, desde una suma, una resta, una multiplicación, una división, hasta una proyección, un pronóstico estadístico o ETS con estacionalidad X, Y o Z, ¿sí? Cualquier tipo de cosas, yo le tengo que dar una instrucción. Esa instrucción, ¿cómo se la voy a dar yo al Excel? Tengo tres formas. La primera forma, que es la que a mí me parece más ágil, un más. Si yo le digo al Excel un más, él va a entender que va a ser una operación, la operación que yo le indique. Otra manera, que es la típica clásica que nos enseñan en los cursos de Excel, con un igual. Entonces, si yo le digo igual, haga tal cosa, él lo va a asumir y va a entender que le estoy diciendo haga una operación. O la otra es con un menos. Recuerden o recordemos que el menos es una suma, pero en negativo. Solo que si vamos a comenzar en menos, tenemos que tener mucho cuidado porque él nos va a asumir el primer número o la primera función negativa. O sea que el menos solamente lo vamos a utilizar en casos muy específicos. El más y el igual, en todos los casos lo podemos utilizar. El menos solamente en casos muy específicos cuando necesitemos un valor negativo. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Le vamos a decir, súmeme Medellín, súmeme los niños, súmeme los adultos y súmeme los ancianos. Entonces, ¿qué empezó a hacer el Excel en este punto? Él dice, mire, voy a sumar lo que esté en la celda P3, más lo que esté en la celda C3, más lo que esté en la celda D3, más lo que esté en la celda E3. Todo es cualquier valor que esté adentro, yo lo voy a sumar. Y si yo le doy enter, entonces él me va a sumar 39. ¿Qué hicimos ahorita? ¿Qué hicimos previamente? Yo les dije 5 más... esto tiene un formato acá diferente. Espérenme, yo elimino ahí para poder que ese formato no me moleste. Eso. Entonces, bueno, hagámoslo todos. Hagamos todo lo que yo acabo de hacer. ¿Qué fue lo que hice? Eliminé una columna. Vamos a eliminar todos la columna G. Vamos a pararnos en la parte superior de la columna. Le vamos a dar clic a la letra G para que él nos la seleccione toda. Y vamos con el atajo control y la tecla menos. Control menos. ¿Qué hizo él? Me eliminó esa columna. Me eliminó la columna G. Y la que era H ahora pasa a ser la columna G. Es decir, todas las columnas se mueven. Eso lo vamos a hacer también más adelante en otras cositas, pero lo podemos trabajar de una vez, aprovechando que ahí lo hice. Y este cuadrito, pues lo puedo correr, lo puedo mover como si fuera una gráfica, una figura, no hay problema. Entonces, ¿qué era lo que habíamos hecho previamente? Yo les dije, sumamos 5 más 7 más 15 más 12. Y nos va a dar 39. Y el resultado está bueno, el resultado está bien hecho. Pero ¿qué pasa? Si nace un nuevo bebé, ¿qué va a hacer él? Él va a actualizar los datos. ¿Por qué? Porque es que él realmente no estaba sumando un 5. Él está sumando lo que tiene la celda B3. El valor que yo le ponga ahí, 10, él me lo va a sumar. Entonces, ahí había un 5, por eso nos va a dar 39. Eso es lo que en el Excel vamos a llamar trabajar formulado, trabajar con fórmulas. En el Excel, a partir de hoy, nunca más van a trabajar de esta manera. 5 más 7 más 15 más 12. A partir de hoy vamos a trabajar 100% formulado, porque eso nos facilita los datos, especialmente cuando estemos trabajando bases de datos o cuando estemos trabajando modelos. En cualquiera de los dos casos, el trabajar formulado va a ser muy útil para nosotros. Y, muy importante, cuando estemos trabajando con buscar objetivo, con solver, bueno, y con otro par de herramientas,
con el pronóstico y demás, vamos a requerir que haya una fórmula. Va a ser obligatorio. Entonces, a partir de hoy, nunca más trabajar el Excel como una calculadora. Vamos a trabajar formulado. ¿Qué es formulado? Entonces, B3 más C3 más D3 más E3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar también Bogotá. Entonces, vamos a hacer 6, 4, 10 más 8. Y eso nos va a dar 28. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos todos ahí? ¿O alguien se quedó en algún puntico? Profe, Chicos, hola. pues yo voy bien, pero quisiera saber si para usted seleccionarlos lo hace moviendo pues como en el teclado las flechitas y pone el más o cómo lo hace. Muy buena pregunta, Salomé. Yo lo hago, lo podemos hacer de dos formas. Entonces, la primera forma que lo podemos hacer simplemente es poner el mouse, el más, y con el mouse, déjame que por acá se me quedó el mouse, se me atrancó. Listo. El más, entonces pongo el más y con el mouse le doy clic a la celda y pongo el más y con el mouse clic a la celda. Más, mouse, clic a la celda. ¿Sí? Lo puedo hacer así. ¿Qué otra manera puedo hacer? Lo puedo hacer. Poner el mouse, el más y con mi mano derecha, con las teclas de las flechitas, puedo navegar entre las celdas y me puedo ir hasta la celda B3 y más, y vuelvo y navego hasta la celda C3, D y así sucesivamente. Entonces, con cualquiera de las dos maneras lo puedo hacer. En algunos casos es más ágil con el mouse. En otros casos puede llegar a ser más ágil con las teclas. Todo depende de la situación a la que te estés enfrentando. Ah, listo, gracias. Listo. Bueno. Listo, chicos. Entonces, sumamos también Bogotá, ¿cierto? Todos vamos ahí. Hasta Bogotá. Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a borrar Bogotá, vamos a darle suprimir a Bogotá y vamos a hacer algo que también es fundamental para nosotros para trabajar más adelante y es algo que llamamos correr las fórmulas. ¿Qué es correr una fórmula? Yo sé que Bogotá voy a sumar, Bogotá, Bucaramanga voy a sumar, Cartagena voy a sumar. ¿Voy a sumar qué? Voy a sumar exactamente lo mismo que yo sumé en estos casos. Entonces, si yo me paro en esa celda y miren que en la parte inferior derecha de la celda, esa que está marcada en verde, miren que por acá, donde les estoy marcando con naranjado, en ese punto, ella se convierte en un cuadrito verdecito como resaltado, ahí en ese punto. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer yo? Puedo poner el cursor hasta que me cambie de forma nuevamente y sea una crucecita negra y puedo arrastrar para que él me sume automáticamente todas las otras. ¿Por qué hace eso? Porque cuando yo arrastro la fórmula, el que entiende que también la fórmula o las sumas, la ecuación que estemos trabajando, él me la va a tener que arrastrar. Es decir, ya no me va a sumar los 5 bebés de Medellín, sino que me va a sumar los 6 bebés de Bogotá. Y en Bucaramanga, pues me va a sumar los 5 bebés de Bucaramanga. Y en Cartagena me va a sumar los 7 bebés de Cartagena. ¿Sí? Bien hasta ahí. ¿Entendimos esa parte? ¿O alguien se quedó? ¿Alguien quiere que lo repitamos?
¿No? Así está bien. Listo, perfecto. Entonces vamos a arrastrar. Existe otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? Exactamente en ese mismo punto, sin la necesidad de yo arrastrar, sin tener que arrastrar, le voy a dar doble clic. Y él inmediatamente va a reconocer y va a arrastrar solito. Es decir, en este caso para nosotros es muy fácil arrastrar porque apenas son 4 datos. Y 4 datos pues no requieren un esfuerzo grande. Pero cuando estemos trabajando con bases de datos de 1000 datos, ahí sí arrastrar 1000 filas va a ser un trabajo importante. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Le damos doble clic y con ese doble clic él se arrastra solito. Bien, claro esa parte. Sí, profe. Listo, Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Tenemos una base de datos con una población, tenemos la población de Medellín, la de Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, 5 niños, 7 niños, adultos, ancianos, en fin. Tenemos una cantidad de datos que lo que hicimos fue sumarlos, pero los sumamos uno a uno. Y Excel, pues, tiene una función que se llama la función suma. Y en esa función suma, ¿qué es lo que hace el Excel? Me toma todos los datos que yo necesite sumar. Entonces, la cantidad de bebés, de niños, adultos y ancianos lo vamos a hacer con la función suma. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, le tenemos que indicar al Excel que vamos a hacer una operación. Entonces, le voy a dar un más o un igual, como ustedes lo quieran. ¿Por qué no el menos? Porque el menos nos va a quedar negativo. Voy a escribir la palabra suma y abro un paréntesis. Y cuando abro ese paréntesis, entonces mire que él en la parte inferior me está diciendo cuáles son los argumentos que yo necesito ingresar para esa función. En este caso, voy a seleccionar todos los datos y mire que le está diciendo que va a sumar todos los datos desde B3, 2 puntos, B6. Esos 2 puntos significa hasta, o sea, incluyendo B3 e incluyendo B6. Todo lo que esté dentro de B3, B4, B5 y B6. Y cierro el paréntesis. Muy importante siempre cerrar el paréntesis de las funciones. Y le damos Enter. En ese caso, entonces, ¿qué hizo él? Él ya nos sumó esos valores. Vamos a validarlo. Entonces, vamos a sumarlo uno a uno. Vamos a sumarlos todos para garantizar que sí da 23. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué hice yo? Apliqué la función suma y es la primera función que nosotros vamos a ver en clase. ¿Por qué? Porque es la función más básica, es la primera función que siempre aprendemos en el Excel, la función suma, que es la función básica por excelencia. Algo que me gusta también mostrarles y que es de cierta forma nos permite validar esa suma. Vamos a pararnos en B3. Vamos a pararnos en la celda B3. Control Shift. Perdón, vamos a pararnos en B3 y solamente con Shift. Vamos a seleccionar Shift, Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cartagena. 5, 6, 5 y 7. Entonces seleccionamos solamente esos datos, esos daticos 5, 6, 7 y 5. Y miren que en la parte inferior, miren que donde está mi cursor, yo les rayo por acá, con naranjado. Por acá les quedó rayadito con naranjado. Miren que les aparece algo que dice suma 23. Es una manera rápida o es un atajo rápido que el Excel nos plantea para garantizar la suma. Pero también nos da otros dos datos. Nos da el promedio, es decir, nos está calculando que el promedio de esos 4 números es 5,8 y nos está haciendo un recuento. Un recuento es que nos está contando cuántos datos está tomando en este caso.
Son 4. Bebés de Medellín, bebés de Bogotá, bebés de Bucaramanga y bebés de Cartagena. Entonces, es otra manera de hacer la validación que la suma nos quedó completamente bien hecha. Entonces, listo, ya ahí tenemos 23. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar la fórmula. En este caso, sí o sí, es condición. Acá no hay otra opción diferente. Vamos a arrastrar, clic sostenido y arrastrar. ¿Por qué no podemos darle clic, doble clic para que nos haga como hicimos con el otro total? Porque el Excel tiene una característica, y esto también se nos tiene que quedar grabado, y es que el Excel trabaja en sentido arriba hacia abajo, es decir, de manera vertical. El Excel no trabaja de manera horizontal, es decir, siempre que nosotros vayamos a tener bases de datos, vamos a poner los títulos arriba y toda la base de datos hacia abajo, no los títulos hacia la izquierda y la base de datos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si no, cuando vayamos a exportar esos datos a otros aplicativos como un Access, como un Power BI, como un, no sé, como un R, un MATLAB, cualquier otro tipo de dato, de software, no nos va a entender. ¿Por qué? Porque todos los software internacionalmente trabajan de arriba hacia abajo. Entonces, el Excel también se acomoda a eso y trabaja de arriba hacia abajo, de manera vertical. Por eso, ese doble clic para arrastrar fórmula solo me sirve cuando es de arriba hacia abajo. Cuando es de izquierda a derecha, me toca a mí hacerlo de manera manual. Entonces, en este caso, ya lo sumé. En un lado lo hice por medio de la suma tradicional y por el otro lado lo hice con una suma básica, con una función suma básica. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos llegamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Bueno, ahora entonces, ¿qué vamos a terminar de hacer con este ejercicio para que pasemos al ejercicio de comida por día? Vamos a resolver estos ejercicios que nos está diciendo acá. La tablita nos dice total sin bebés de Cartagena. Entonces vamos a escribir por acá total sin bebés de Cartagena. Total sin adultos de Bogotá y total sin ancianos de Bucaramanga. En este caso, el Excel está siendo inteligente, le dio por ser inteligente el día de hoy y nos está reconociendo el formato de la parte de arriba. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero no es lo normal. El Excel normalmente no reconoce los formatos con los que ya estoy trabajando. Por eso existe la función copiar formato, porque eso nos facilita en el Excel. En este caso, como les dije, le dio por ser inteligente y ahí nos está copiando los formatos de una vez. Sin embargo, podemos ver que si le ponemos todos los bordes, me va a quedar el texto por fuera de ese borde, ¿sí? Entonces, para corregir eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el formato ajustar texto, que lo tenemos también en el menú inicio, y que es este botoncito que tiene una B, una C y una flechita. Entonces, miren que ahí me quedó bebés de, adultos de, ancianos de. ¿Qué puedo hacer? Seleccionar las filas. ¿Cómo selecciono las filas? Le doy clic al 9, sostenido 10 y 11 y simplemente le voy a dar doble clic entre el 9 y el 10 para que él se me adapte. Entonces, esto es otra cosa que podemos hacer rápidamente en el Excel. Yo lo puedo hacer uno a uno. Puedo adaptar las filas, el tamaño de la fila, uno a uno, manual. Entonces le doy doble clic al 1, voy entre 10 y 11 y otra vez, y voy entre 11 y 12 y otra vez, y ahí me los actualizó uno a uno. O la otra, si yo necesito actualizarlos todos,
simplemente selecciono todas las filas, me paro en el 9, selecciono todo y le doy doble clic a uno, a cualquiera, al que yo quiera. Puede ser entre el 10 y el 11 y él me los va a actualizar todos. Y acá entonces le puedo colocar Profe, formatico. ¿podrías repetir esa parte, porfa? Claro que sí. La celda, o sea, más que todo lo del tamaño de la celda, estoy perdida en eso. ¿Cómo la modifico? ¿Cómo la Gracias. modificas? Listo. Entonces, Mariana, mira, cuando tú quieres modificar el tamaño de una celda, ya sea de una columna o de una fila, tú te tienes que parar entre la columna, entre la fila y entre la columna. Mira que mi cursor tiene una forma de una cruz una cruz blanca más bien gruesita, ¿sí? Si yo me paro entre la columna, entre la fila 9 y la fila 10, te voy a rayar, espérame, te voy a rayar por acá, entre la fila 9 y la fila 10. Si yo me paro ahí, donde está ese circulito naranjado, mira que el tamaño de mi cursor, la forma de mi cursor cambió. Ya en este caso es una cruz negra, pero con unas flechitas hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué me indica esas flechitas hacia arriba o hacia abajo? Que yo puedo modificar el tamaño de esa fila hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo le doy clic sostenido, yo puedo ajustar voluntariamente el tamaño de esa fila. Yo puedo ajustar voluntariamente el tamaño de esa fila. ¿Sí? Exacto, profe, sino que mi duda es más porque, o sea, yo ajusto el tamaño de la fila, pero cuando ajusto el texto se alarga toda la columna, ¿sí me entiendes? Entonces no queda el texto como te está quedando a ti, exacto, así, Así, exacto. claro, porque en este caso, ¿qué estás haciendo tú? Estás ajustando el texto desde la columna A y no lo estás haciendo desde la fila. Si lo haces desde la columna A, él se va a ajustar en términos de columna, porque para él es más fácil trabajar, ajustarse en términos de columna que ajustar un texto por medio de la función de ajustar texto. Excel siempre va a coger el camino más fácil. Y para el que es más fácil, ajustemos el tamaño. ¿Sí? Como yo no le voy a dar a ajustar el tamaño acá en la columna A, sino que le voy a decir ajustemelo en la fila, entonces en ese caso, él lo que me va a hacer es que me lo va a ajustar hacia abajo. ¿No te está quedando así entre renglones? Exacto, profe, es eso, no me está quedando en los tres renglones. Listo, entonces párate en la celda A9, Listo. párate en la celda A9 y mira este botoncito que te estoy rayando acá en la parte de arriba, ¿sí? Le tienes que dar clic a ese botoncito, que ese botoncito es el que se conoce como ajustar texto. Cuando tú le das a ajustar texto, entonces ya él se te va a acomodar entre renglones. ¿Sí te dio? Profe, no, es que yo siento que esta versión de Excel que yo tengo es súper anticuada, no me da o la pantalla se divide súper raro. No, no me da. O sea, me aparece la cruz. Sí, me aparece Ya. la cruz y por eso desde la clase pasada tenía la duda con esas Ujú. celdas porque vi que lo hiciste, pero no. O sea, ¿Y qué? se me agranda la celda, pero el texto queda por fuera de la celda, no queda en la misma celda. ¿Sí me hago entender? ¿Tienes forma de compartirme pantalla Sí. para que miremos? Entonces yo dejo de compartir pantalla y tú me compartes y miramos a ver qué es lo que está pasando. Ya estás viendo, profe. Sí, Listo, mira que me paro en la celda, o sea, mira que lo que hago, sale la cruz, sí. listo, y modifico el ancho, pero mira que el texto
queda por fuera. ¿Sí me hago entender? Mira. Sí, pero ya tú entonces le diste ajustar texto Ah, ok, en la celda. Ah, en la celda. claro, no me faltó Párate eso. ahí en A10. Claro. Puente, Yo puente, creo que es en alineación. ajustar texto. Ajustar texto. Ay, sí, Exacto, profe. eso era lo que Ya, te ya. pasaba. Faltaba darle ajustar Muchas texto. gracias, claro. Listo. No, gracias, profe. Dale, con gusto. Listo, entonces voy a volver a compartir pantalla para que continuemos. Listo. Entonces, bueno, ya con eso podemos ajustar, podemos colocarle bordes a los lugares donde vamos a obtener resultados. ¿Y qué vamos a hacer? Me está diciendo el total sin los bebés de Cartagena. O sea, el total, que son estos 125, o sea, F7, que es ese 125, menos, entonces ya acá le vamos a meter otra operación, que es la resta, para quitarle los bebés de Cartagena, que sería la celda B6. ¿Qué está haciendo él? Entonces está sumando el valor que hay en F7 menos lo que hay en B6, ¿sí? A esto es a lo que le llamamos trabajar formulado, y ahorita que me preguntaban que si era mejor desplazarse con flechas o con el mouse, en este caso, como es tan sencillo, pues lo mejor es desplazarnos con el mouse, porque simplemente le damos clic a la celda que necesitamos y nos está dando 118. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? ¿A todos nos dio? Profe, qué Sí, pena, ¿puedo profe. repetir otra vez la parte? Que es que se me entrecortó la llamada. Claro que sí. Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Total de personas sin los bebés de Cartagena. Sin ese bebés de Cartagena me está diciendo que es una resta. Entonces, me voy a parar en la celda B9. Como les tengo que indicar al Excel que haga una operación, lo puedo hacer o con el más o con el igual, ¿sí? Lo voy a hacer en este caso con el igual. Entonces, F7, que es el total de personas, menos los bebés de Cartagena, que es la celda B6. Entonces, ¿qué está haciendo él? Restándome F7 menos B6. Y ahí me dice que entonces son en total 118 personas. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, ¿ya te dio, Susana? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, ¿qué es importante acá? A mí, por ejemplo, me parece muy feo que quede ese número por allá, abajo en medio de la nada. Entonces, hay un formato que es la alineación centrada, alinear en el medio y alinear centrado. Puedo combinar dos tipos de alineación para que él me quede centradito y me quede mucho más bonito. Finalmente, aunque les dije que a largo plazo eso terminaba siendo irrelevante, pues trabajar en una base de datos organizada termina siendo mejor que trabajar en una base de datos desorganizada. Y cuando tenemos errores, es mucho más fácil encontrar el error en una base de datos organizada que en una base de datos desorganizada. Por eso les recomiendo que trabajen con bases de datos organizadas. Muy importante eso. Profe, pero es que uno pierde mucho tiempo poniéndole colores. Ese tiempo se lo agradecerá uno después. Esa persona del futuro se lo agradecerá a ese yo del pasado, diciendo gracias, gracias Felipe por haber organizado esto en el pasado, porque uno entenderá fácilmente los errores. Entonces, le recomiendo que le inviertan su tiempito a organizar las bases de datos. Vamos a hacerlo entonces también total sin adultos de Bogotá, 125 menos los adultos de Bogotá, que sería el D4, y sin ancianos de Bucaramanga, que viene siendo el E5. Y recuerden que teníamos una funcionalidad que se llamaba copiar formato, entonces nos podemos parar en este 118 y darle a copiar formato, a este botoncito de acá de arriba, copiar formato,
podemos decir copiar formato y que me copie el formato en mis otros dos valores de abajo. Y ya con eso, ¿qué va a hacer él? Me los va a centrar y me los va a poner con la misma estructura que tiene el formato de arriba. Profe, Hola. a mí no me da para poner el número, o sea, sí se me centra como en la mitad hacia, o sea, como vertical, pero horizontal me queda como abajo, ¿sí me entiende? O sea, ¿cómo Claro, lo porque centro del todo? mira que en el menú alineación hay dos tipos de alineación. Una que es alineación parte superior, parte media y parte inferior, y otra que es alineación izquierda, centro o derecha. Entonces yo tengo que trabajar con ambas alineaciones. Si logras ver dónde están, mira que acá tenemos Ah, sí, una profe, ya me miro. alineación y acá tenemos la otra alineación. Sí, señor. Ah, ya, profe, muchas gracias. Listo. Sí. Estos son temas, Susana, son temas de carpintería, pero como les digo, son temas de carpintería que hacen que las bases de datos tiendan a ser visualmente más bonitas, ¿sí? Pues quizás no les gusten los colores que yo tengo en este momento, quizás ustedes tengan otros colores que les gusten más, pero no pueden decir que como se ve la base de datos en este momento, se ve más fea que como estaba al principio, como sin nada de orden. Quizás hay cositas que mejorarle, como quitar, pues estandarizar las letras, quitar, por ejemplo, de pronto esto que a mí no me gusta mucho, sí, como algunas cositas. Pero finalmente termina viéndose un poco más organizada que lo que teníamos al principio, que era simplemente una cantidad de datos en blanco. Chicos, preguntas hasta el momento. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, listo. Bueno. Vamos entonces a la siguiente hoja, a la hoja comida por día. Espérenme, yo borro estos rayones que tengo acá en la... Listo. Vamos ahora a esta imagen que tenemos, a esta tabla acá que tenemos comida por día. Y vamos a hacer, entonces vamos a hacer algo. Vamos a dejar esta tabla organizadita, bonita. Vamos a traer la otra tabla para poder trabajar, para poder hacer el ejercicio. Y yo creo que con eso nos vamos bien y yo creo que logramos hacer el ejercicio antes de terminar la clase. Para que la próxima clase, entonces comencemos con otros ejercicios y con otras cositas ya un poco más, menos básicas, de pronto con ver algunas funciones condicionales y otras cositas pues que son un poquitico más avanzaditas. Entonces, vamos a dejar esta parte acá organizadita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar formatos, cada quien ya sabe cómo organizar los formatos, ya cada uno podrá elegir, ya cada uno elegirá los que quiera trabajar. Listo. Entonces yo ahí ya la tengo organizada. Les doy un minutico para que ustedes también lo organicen, que ustedes lo organicen como quieran. Mientras tanto, mientras terminen ahí, chicos, regálenme un segundo, voy a ir por agüita que tengo la garganta ya seca. Denme un minutico y ya vuelvo con ustedes.
Listo, chicos, ya todos le pusieron entonces la estética al cuadrito. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a jugar con otros dos atajos que también se utilizan en Word, que son el Control C y el Control V para copiar y pegar. Entonces, nos vamos a ir nuevamente a la hoja población y vamos a seleccionar toda la tabla. Entonces, vamos a seleccionar toda la tabla sin el título. Muy importante, no seleccionemos el título para que no nos genere inconvenientes. Entonces vamos a seleccionar. Ya saben que se paran en la celda A2, mano izquierda Control Shift, mano derecha flecha a la derecha, flecha nuevamente a la derecha, flecha abajo y flecha nuevamente hacia abajo, y ahí la seleccionan completa. Y con la mano izquierda, Control C, Control C. Entonces Control C, y miren que entonces ya la tablita se puso como punteadita, quiere decir que está para copiar. Nos vamos a ir a comida por día y puede ser en D1, le vamos a dar con mano izquierda Control V para pegar, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Copiamos y pegamos. Otra de las funcionalidades que nos permite trabajar el Excel en copiar y pegar. Copiar y pegar. Listo. Profe, Hola. a usted se le pegó, o sea, todo se le fue con el formato. A mí no me quedó con el formato. ¿No te quedó con el formato? No. Bueno, no hay inconveniente con eso. Mira que cuando tú lo pegas, acá en la parte derecha, uno puede desplegar esta listica y uno puede jugar con respecto a cómo quiere que se le pegue, ¿sí? Entonces, digamos que puedes jugar con eso. En este caso, Ok. digamos que no hay mucho inconveniente. ¿Qué podemos hacer? Podemos venir y decirle copiar formato, como sabemos, y le decimos que nos pegue el formato con este botoncito, con el botoncito copiar formato. Inténtalo, Esther, a ver si de pronto te da. Si te copia y te pega el formato. ¿Sí te dio? Esther, ¿sí te dio? ¿Me puede mostrarme otra vez? Qué pena. Yo lo hice acá. Entonces, vienes y seleccionas toda la tablita Ok. y acá en la parte superior derecha hay un botón que se llama copiar formato. Le das clic a ese botón copiar formato, vuelves a la hoja comida por día y seleccionas toda la tabla para que él te copie el formato. Mío, ¿por qué no me sale? Ay, no sé, no me funciona, no sé. ¿Tienes forma de compartirme pantalla y revisamos? Sí, pero un momento. Sí. Sí, de pronto. Ay, yo no sé qué le pasa. Me sale la pantalla negra. Ay, no sé qué le pasó a eso. Oh my
God, todo se me bloqueó, profe, ¿me puede porfa quitar eso? Vuelve e inténtalo, porfa. Compartir pantalla a ver si te deja. Esther, ¿estás ahí? Ah, profe, Listo. no se ve, no se ve. Sí, ya ahí se ve, ya ahí se ve. Entonces, vamos a copiar primero. Vamos a ir a población. Espera, yo le doy control Z acá. Eso. Vamos a ir a población. Tienes que seleccionar. Ambas. No, no hagas eso. Vuelve a población y vuelve y seleccionalo todo. Quita eso, aprieta ahí y selecciona toda la tabla. Pero con los títulos, tienes que seleccionar también los títulos. Eso. No, solamente Facebook e Instagram. No, pero no le vas a dar copiar formato porque si le das copiar formato, él no te va a copiar. Tenemos que copiar la tabla. Entonces vas a utilizar control C. Control C. Y vas a comida por día. Te vas a parar ahí y le vas a dar control V. Digo que la fecha, la hora. Ya, mira que ahí sí. Lo que pasa es que estabas utilizando copiar formato. De Y ese video. copiar formato te genera el error. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo. El post no bastaría como tal. O sea, el post es la publicación como tal. ¿Sí me entendés? ¿Cómo es? Ya. Listo. Listo, entonces compartir. Bueno, acá estoy compartiendo nuevamente mi pantalla. Entonces ya tenemos toda la tablita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar. Vamos a borrar todos los datos que tenemos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos necesitamos entender cuántos kilogramos de comida se consumen en total. ¿Cómo hacemos eso? Pues por medio de multiplicaciones. Entonces, ¿cómo sería la forma más fácil? Entonces, más, y le vamos a decir bebés, que los bebés se consumen 1 kilogramo de comida, entonces el por utilizamos un asterisco, y Excel, como es un libro que me permite a mí trabajar en diferentes hojas, entonces voy a ir a población y le voy a decir que me multiplique por el B3, que es la cantidad de niños que tiene Medellín. Como es un 1, pues 5 por 1 me va a dar 5, ¿sí? 5 kilogramos de comida se comen los bebés en Medellín. Vamos a hacerlo ahora entonces con Bogotá. Vamos entonces a decirle, Bogotá, mire, usted siguen siendo los bebés, 1 kilo de comida vamos a población que está en la otra hoja, y son 6 bebés. Y esto mismo lo vamos a hacer con Bucaramanga y Cartagena, que es la manera en cómo vamos a multiplicar de un lado para otro, ¿sí? Entonces, Bucaramanga, 1 kilo de comida por 5 bebés, y Cartagena, 1 kilo de comida por 7 bebés. Entonces, ahí que estamos haciendo una multiplicación. ¿Entre Profe, qué? Entre dos matrices. Hola, Isabela. hola, es que yo estoy haciendo y me sale que como 1 por 5 a 2.5. No sé por 1 por 5, 2.5. Sí, a mí qué. también me parece lo mismo. Isabela, compárteme pantalla, porfa, y yo reviso cómo lo estamos haciendo. Mm.
Compartir. Aquí es más Sí, y selecciono el 1 sí, por